Bienvenidos a Amor de Ordenador, el podcast feliz, el podcast abiertamente navideño. O sea, somos lo más navideño. O sea, lo llevamos diciendo ya desde hace un programa, pero esto es lo más navideño. Y cada vez más. De hecho, vamos a seguir haciendo especiales de Navidad hasta San Valentín, que es cuando se termina la Navidad. Y diciendo feliz año nuevo hasta entonces. Eso es. Yo soy David Bonzo, me acompaña Nacho Alonso y para cantar villancicos y mucho más tenemos hoy a Stephen Please. Hola, ¿qué tal? Esto lo tenía apuntado, cantar villancicos. ¿Te parece si cantamos un villancico para empezar? Depende, o sea, sí, puedo intentar. Elige tú, puedes elegir. Ay, no, pero se me da muy mal elegir. Vale, elige tú, Nacho. Los peces en el río. Vale. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Eso es, toma. Es muy patético como no acordarse de dos frases. Sí. Pero bueno. Nos pasó en otro con Marina. Sí. Pero bueno, yo creo que al final es que estas cosas a veces se dejan un poquillo. Sí. O sea, ¿ves? El golpe. Esta es nuestra labor de retomarla. Es la costumbre de cantar villancicos. Exacto. Pues eso, está con nosotros Stephen Please. Para quien no conozca a Stephen Please, muy mal, no deberíais conocer a Stephen Please. Lo digo bien, ¿no? Es así. Bueno, a ver, es Steven. Ah, vale. Pero no sé, siempre me da vergüenza cómo corregir a la gente. No, por eso te he preguntado, Steven. La verdad es que me cuadra más. Pues eso. Que soy un poco paleto. ¿Verdad? No, tranqui, me pasa constantemente. Tenía compañeros de trabajo que se pasaron 2 años llamándome Stephen y yo no decía nada. En plan, bueno, pero ahora ya lo sabemos. Y es músico, hace música. Sí. Y una música muy chula. Muchas gracias. Esto se está grabando día 15 de diciembre, ¿no? Hoy es 15. Sí. ¿Y el pasado 13? No, ¿cuándo fue? Esto ya no me acuerdo. ¿El viernes? El viernes. El viernes pasado tuviste un concierto en la Sala de Maravillas. Chulísimo. Muchas gracias. Con la buena gente de Juncal Rivero, que lo hicieron fantástico. Ya. Y ya que hemos cantado los villancicos, pues comentar que hicieron villancicos. Sí. No, que cantaron villancicos. Yo conocía a uno de ellos, pero el otro no. Ah, ¿no? O sea, uno de los villancicos no lo había escuchado. Ah, pensaba que decías de ellos. No, de ellos sí. Ah, vale, ellos son amiguetes, ¿no? Sí. Vale. Y yo tampoco los conocía, pero vamos, chulísimo. Y me molaba un montón las coreografías así, que eran una tonterillita, pero molaban un montón. Sí, no, se lo hacen muy bien. ¿Tú cantaste algún villancico? Sí, el de Mariah Carey. Ah, es verdad. Es verdad que hubo alguna cosilla que no te acordabas, pero fue graciosísimo. Literalmente alguna cosilla, o sea, literalmente no me acordaba de la mitad. Pero estuvo bueno. Genial, te lo prometo. Hablando también de villancicos, no sé si tú has salido en el recopilatorio o el disquillo este que han sacado la gente de... ¿Quiénes eran? Jeanne d'Arc. Sí, de Jeanne d'Arc. En este año no, pero el año pasado sí. Que del villancico de la versión esa de Mariah Carey está en el villancico ese. Lo que pasa es que no está en Spotify porque no nos dejaban esa concretamente. ¿Y eso? Algo de derechos de Estados Unidos, que tal. Todas las demás pudieron, pero la mía no. Una cosa de distribución. No es que te tuvieran manía a ti. Pero en YouTube está, y en Bandcamp, y en el casete. Bueno, pues entonces se puede escuchar, lo voy a escuchar. Pero el disco este está muy bien. ¿Lo has escuchado? Sí, claro, si yo estoy ahí en Jeanne d'Arc, entonces, claro. Claro. Ah, ¿estás también en eso? Sí. Es que estás en un montón de cosas. ¿Por qué estás en tantas cosas? No lo sé, ¿no? Pues tampoco tantas. O sea, parece que son muchas, pero es que luego no hago nada. Entonces... Bueno, a ver, estás... Bueno, que estuvieron viéndote la gente de Axolotes. Estuvieron... alguno de ellos estuvo por allí. Sí. Y pues eso, estás en eso. Sí. En Axolotes mexicanos. Sí. Chulísimo ese proyecto. También mola un montón. Estás también en NoFX. Que... Bueno, eso ya no lo sé si estuvo alguien de allí. No, a tanto no llego. No estaban. Pero vamos, que sí, que estás en muchas cosas. Sí, algunas. Muy activo. ¿Cuál de los villancicos, cuál es tu favorito? El de... Uy, ¿lo podrías decir? Sí, no, año el de Mario. El de Mario. No me acuerdo cuál es, ¿eh? Es el último de todo el casete. Ah, ¿sí? Que es el de que se llama Shibum Shibum.
Y es el mejor. O sea, mira que con NoFX tenemos también un villancico ahí, pero... Sí, había uno, ¿no? Sí, pero no es tan bueno. O sea, a mí me gusta, obviamente, lo hemos hecho nosotros, pero el de Temerario Mario es el mejor, sin duda. Vale. En mi favorito es el de... joder, lo tengo apuntado. A ver si lo encuentro. Ojalá lo encuentre. Ojalá lo encuentre. Ojalá me acordase o lo encontrase y no hubiese este silencio en el que me tuviese que acordar. A lo mejor durante el programa te acuerdas. No, esto, pero lo que pasa es que me tengo que acordar. Y claro, todo esto va a ser cháchara sin sentido hasta que me acuerde o vea. Puede ir como nombrándolos y a ver, de repente. He de reconocer que encima va a parecer que es que no me la sé. Y sí me la sé. Y es Mañana es Navidad de Perdón. Ah, vale. Esa es mi favorita. Está muy guay también. Bueno. No me la sé, pero sé cuál es y está muy guay. Está muy guay. La verdad es que no sé por qué me he metido en este jardín, pero bueno. Has parecido yo. Normalmente cuando hablo No aquí. tan mal, yo creo que no. es que tú no lo sabrás. Pero es que Nacho de vez en cuando hace una sección y Sí. es muy gracioso. Hoy no, ¿eh? Vale. ¿Lo prometes? Lo prometo. Vale. Hoy prometo. Si no, puedes amenazar con ello. Acá hago mi sección. Y mira, Vale. Ya está. Ya está. ¿Eso vais a hacer cuando empiece a hablar yo? Ponerme eso. Sí. Vale. Es como un pitido, ¿no? Como un K. Un pitido de un K. Vale, no sé a dónde va esto. No, vale, pero en NoFX, el casete, no sé qué. Hace poco sacaste una canción que mola un montón. Bueno, que es la última, ¿no? Que sacaste la de Providencia. Sí, lo último. Que se la tocaste también, está muy chula. ¿Viene algo de música nueva o algo? Sí, tengo algunas ya, o sea, una ya terminada, que sacaré dentro de poco. Y luego otras que están como medio terminadas. Y otras que están empezadas. O sea, bueno, lo de siempre, pero es que tardo muchísimo en terminar cosas. Pero ¿Sí? una ya está terminada, entonces ya... ¿Cuánto tiempo Al menos, llevas con la movida? O sea, para terminarlo, ¿cuánto tiempo sueles tardar entre...? Es que una canción puedo tardar 1 mes o 2 meses, o de repente alguna que empecé hace... Claro, muchas veces me he pasado de empezar una y volver a mirarla un año después. Es como, pues está chula, y la termino. Ya. O cosas así. Puedo tardar muchísimo, es que lo hago como todo muy poco a poco. O sea, procrastinar muchísimo. Sí, muchísimo. A nosotros nos está pasando. Es horrible. Pero en algún momento saldrá. Es lo que la gente puede saber. Todo en algún momento. Bueno, al menos eso. Bueno, igual no todo, porque luego hay algunas que las hago y luego pienso que es un poco una mierda luego. Sí. Pero hay alguna que luego revisites y digas, ostras, porque yo dije que esto era que no me gustaba y... Sí, tenía... Bueno, de hecho la siguiente que voy a sacar era una que tenía de hacía muchísimo y era como, paso. Y la volví a escuchar y fue como, pues mira, la puedo cambiar un poco y mejorarla y puede quedar bien. Y me ha gustado al final. ¿La tocaste el viernes? No, es que era muy tranquilita y el viernes solo quería canciones a tope. Sí. Fue muy a tope. Bueno, fue tan a tope que la gente bailando. La gente en principio bailando sentada. Sí. Luego la gente se levantó un poco, nos levantamos un poco y nos dijeron por megafonía, por favor. No me enteré de eso. Sí. A la tercera vez que os levantabais, ¿no os castigaban atándoos a la silla o poniéndoos al final? No, por suerte no llegamos a tanto, pero... Bueno, esto no sé si tú te enteraste, la movida que hubo con los chavales esos que entraron. Ah, sí, no creo que me lo dijo y otra vez también me preguntaron, ¿te enteraste tal? Pero en el momento como que no me enteré de lo de... Bueno, O sea, se pusieron al lado mía y dije, ¿qué hacen? Porque además es que no pintaban nada. Tenían la pintilla así de gente que estaba buscando salir por algún sitio y dirían, mira, aquí hay música o lo que fuese, entramos aquí. Y ya por el liándola. A mí me quitaron el sitio. Salimos a fumar y me quitaron el sitio. Volví y le digo, no, este es mi sitio, no sé qué. Se pusieron tontos y dije, voy a tener que llamar a... No quiero. Vale, perdón. Y al final luego se fueron aplaudidos por la gente. Hostia, yo es que vi como a 4 personas irse y yo como... Pues no les habrá dado más la pues música, no, yo qué sé. no. Pero luego me enteré y ya me estoy diciendo, estos tíos que tiraron un hielo y no sé qué. Tal. Sí. Y yo, Qué pues no me dio, al menos. Lo que sí que tocaste fue al menos una nueva que yo me enterase, que tienes con Daniel, ¿no? Sí, esa está como, no está terminada, todavía falta bastante a esa, creo. Pero como que eso,
queríamos grabar una canción juntos y yo tenía esta hecha y fue como, bueno, pues me gustaría que cantases ahí. Pero faltaba todavía que grabe más cosas él. Guay. Guay, estaba él también por allí. Sí. Que me lo dijeron, porque yo no sabía cómo era él. Y a partir de, bueno, un poquito antes de saber que tocabas tú y de prepararme esto y tal, conocí a Daniel y he estado escuchando y mola un montón. Sí, es que es muy, muy guay. A mí me gusta muchísimo. Su versión de Shakira de Las de la Intuición me flipa. Sí, ya. O sea, ayer estuvimos jugando, que jugamos él y yo, a Call of Duty, y estaba con los cascos cantándola, y me la pegó. Estuve toda la noche yo cantándola por su culpa. Pues se la pegué también a mi madre, le puse la versión a mi madre, y le flipó, y la estuvimos cantando juntos. Es que es muy guay, me mola un montón. Bueno, creo que es disco, no lo sé, pero pincho tortilla. O sea, espectacular. Sí, bueno, sí, es pues buenísimo. que pronto se vendrá una canción con Daniel. Sí. A ver, me gusta que no tengas problema en anunciarlo. A ver, si es que si fuese aquí como una persona, rollo, ojo. Secreto, está, pero es que al nivel en el que estoy es como, pues sí, vamos a hacer algo y ya saldrá. ¿Quién sabe? Lo mismo a partir de esta entrevista. A ver, si fuese algo como más... es que tampoco se me ocurre nada que podría ser ahí súper relevante, en plan, el villancico, pero cantado con Mariah Carey, pues igual eso sí que me lo traería más, pero... Ostras, molaría un montón, ¿eh? ¿Te imaginas? Se lo digo si no le llamo. Tía. ¿Te llevas? Yo también me llevo. Con Mariah Carey. Sí, un poquillo. Que te lo prometo que yo me llevo, tengo su WhatsApp. Bueno, pues dile que se venga un día. Vale. Invitamos también a Steven otra vez. Lo que no ha venido todavía porque vive, no sé, muy lejos. No sé dónde vive. Es americana, ¿no? Sí. Podríamos hacer el programa ahí en Miami, yo qué sé. Sí, ¿no? Como de... Especial Mariah Carey. Sí. Vamos a visitarte. Bueno. Aparte de música nueva, he visto que vas a hacer un concierto en la Moby Dick, ¿no? Sí. El 21 de enero. Sí. Ahí. Oye, ahora me acabo de dar cuenta, el 21 de enero no fue... Cuando casi tocamos nosotros en la Moby Dick. No. ¿Sí? Sí, pero de... Pero vamos, por esa fecha fue cuando nosotros fue cuando... un momento sacamos un EP y hicimos un concertillo. Es que me acabo de dar cuenta, ¿eh? Sí, es ese día, seguro. Ya ves. Bueno, qué guay. Bueno, pero que guay, ¿no? La Moby Dick. ¿Ya habías tocado en la Moby Dick? No, nunca, ni siquiera he estado en esa sala. Esa es grande por lo visto, yo no he estado tampoco. ¿Es grande? Uy, qué nervios, qué horror. Creo que es un poco grande, ¿no, Diego? Esto tú lo sabrás. Dice Diego que es como el Bernabéu. No, de hecho está por allí. Sí, está cerca. De hecho, entras en la Moby Dick y parece que vas a entrar en la Moby Dick, pero sales al Bernabéu. ¿Algún conciertillo, alguna cosa más que se venga? Igual alguno más, pero es que todavía no tengo nada confirmado. Entonces no puedo decir nada porque no hay nada que decir, pero igual sí. Vale. Estaba pensando en cosas, pero también quiero hacer... Estás intentando hacer cosillas. Pero si hiciese algún concierto, querría hacer algo como un poco más chulo, en plan... Quiero decir, otro concierto mío en Madrid con la gente sentada, pues como que no aporta, en plan... Mis amigos se van a cansar de venir a verme, entonces no va a venir nadie. ¿Cómo se van a cansar? Hombre, yo de escuchar After no me cansaría en la vida, lo estaría contando todos los días. Pero para eso pues me lo piden en casa, sin tener que pagar una entrada al concierto. Eso te iba a preguntar, ¿After se ha escuchado alguna vez de After? Sí, alguna vez. No mucho, porque me da un poco de vergüenza, pero sí. Es normal. Se ha hecho alguna vez. Pero imaginaba que alguna vez se pondría, aunque tú no quisieras, pero vamos a escuchar la canción. Sí, alguna vez. Hombre, te arriesgabas a eso poniéndose nombre a la canción. Sí, no, bastante. Me lo busqué. Te he preguntado por conciertillos y estas cosas. Porque por online y cosas de estas, bueno, he visto que has hecho alguna cosa, que hiciste uno en la cama. Sí. Es que no sé cómo se llamaba, sesión en la cama o algo así. Como un directo en la cama o algo de lo del cuarentena. Sí, ¿has hecho alguna cosa más online? No, pero no sé si... Es que no sé si me apetecería o no hacerlo. ¿No te mola? Sí, o sea, me lo pasé genial, en realidad no había tampoco mucho que hacer, pero era muy divertido. Sí. Pero como que, no sé, es que tampoco sé si la gente lo vería mucho. En plan, la gente lo veía porque no había nada más que hacer literalmente. En plan, estamos todos encerrados en casa.
Ya, que quizás ahora. Pero ahora ya... es como que ya no tiene, ahora es como un poco deprimente, en plan de, como que te recuerda que seguimos sin poder hacer muchas cosas como... Sí, las cosas por Zoom y por directo de Instagram ya es como que cuesta un poco más. No me... Es que es eso, hay que hacerlo como muy bien para que... Y decías lo de que te gustaría hacer algo más decente de concierto. Perdón. ¿Cómo sería? Ese es el problema, que no lo sé. Vale. No tengo ni idea. O sea, que habría que esperar a que... Sí, o sea, quiero decir, pienso, quiero hacer algo más chulo, pero el que... ya se verá. No lo sé, no, ojalá saberlo. Ya. Si supiese ya estaría preparándolo y te lo diría. Ya. A mí me están diciendo que, aunque también he sentado, que se están haciendo muchas cosas con los ayuntamientos, en pueblos, en exteriores y cosas así. Y dicen que se va a hacer mucho el año que viene, pero... ¿Te han llamado de momento alguna cosa de esas? No, ¿qué va? Pues es que... Sí, que cae el verano que viene o lo que sea. Hombre, ojalá. Claro. No sé, que lo hagan, Ya, que me llamen. Hombre, sería... Tanta incertidumbre. Ya. También sería lo suyo que los ayuntamientos empezasen a dar espacio a la gente de los barrios y... ¿Quieres hacer una reivindicación, Nacho? Pues sí. Vale. Coño, es verdad. Si O sea, si los ayuntamientos tienen espacios desde hace mucho tiempo para eventos o para lo que sea y no lo hemos podido usar ninguno... Y no solo espacio, sino dinero. Sí. Habrá ayuntamientos que no, pero hay ayuntamientos que les sobra la pasta por todos lados. Ya. Pero joder, es que los sitios de los ayuntamientos suelen ser también bastante grandes y bien hechos. Sí. En vez de gastárselo en uno todo polideportivo. Sí, o en rotondas. Con... Ostras, qué rancias has una vez con eso. Bueno. Pero sí, las rotondas. ¿Ha habido una rotonda últimamente que hayas visto que te haya gustado? ¿O que te haya sorprendido que la hiciesen? Ahora mismo no caigo. Bueno, a ver, sí que... No, bueno, hay una que no me gusta, que es la de Marqués de Vadillo, que es por donde vivo yo. ¿Cómo es? ¿Por qué? El problema no es la rotonda. Bueno, han puesto una bandera enorme de España ahí en medio. Que no entiendo, pero recientemente, que es como en plan de... ¿Por? Pero... Es que es muy difícil cruzar, porque literalmente es como que bajas la calle. O sea, nada, literalmente estoy a punto de decir la cosa más aburrida, pero es como que tengo que dar un rodeo para llegar a donde quiero llegar. Es un coñazo. Ya. Que la quiten. o sea, la rotonda para ti es simplemente un estorbo. O sea, pues que para qué tantos coches que se jodan, que caminen, no sé. Que hablando de lo de la bandera de España, viste lo de Plaza España, ¿no? Del metro. Sí, es verdad. ¿Qué? Es bandera de España, si es que tiene que haber. Vale. Yo creo que no hay ya, suficiente. he caído en lo que era. Digo, ¿qué ha pasado? Sí. En las... ¿Se llama Marquesina? No sé cómo se llama. En el rombito rombo ese ese. del metro, pues lo han puesto con la bandera de España en Plaza España. Claro. Y la gente ha hecho muchos memes de, yo qué sé. Ya sé dónde estoy. Bueno, sí, pero... Había la de Colón, que era un Colón. Eso. Yo iba por ahí. Eso será muy gracioso. Cosas literales. Sí. Sí, eso era gracioso. Te iba a preguntar por videoclips y cosas así. Sacaste el de Providencia. Sí. Lo grabaste con mascarilla. Sí. ¿Cómo fue eso? Bien, porque si no me acuerdo de alguna cosa, pues no pasaba nada. Era muy fácil. Y tampoco me tenía que preocupar de salir feo ni nada. O sea, era todo ventajas. Pensé, joder, gracias a la pandemia. Todo ventajas. En este caso sí, bastante. O sea, la mascarilla en general no. No, en general, bueno, ahora que es invierno sí, porque así como que tengo ¿No menos eres de la frío. gente que opina que la gente está más atractiva con la mascarilla y demás? A veces, no, es que eso es algo negativo, porque como que luego no sabes, en plan, veo a una persona en el metro, ¿es guapo? ¿No lo es? No la lo gente sé. lo que le gusta en general es el misterio de esta persona. Pero... Ojalá saber qué es lo que tiene ahí. Sí, un poco sí, pero a la vez, no sé, a mí me incomoda también, sobre todo para encontrarme a gente. En plan, la cantidad de veces que he visto a alguien y he pensado, no te conozco, y yo pensando, fijo que la conocía y no le he saludado, parezco un rancio, y es horrible. Pero luego también me pasó, de hecho, en mi concierto no, pero en La Maravillas de unas semanas antes, el concierto de chavales, saludé a una chica pensando que era una amiga que sí que estaba en ese concierto, pero no era esa chica. Era como, hola. Pero por suerte estaba como al lado Daniel. Entonces, y te era aviso como, no. Vale. Molaría que hubieses estado un buen rato hablando y luego que no. Yo como, hola, ¿qué tal? 2 veces. Y tú porque, bueno, creo no llevas gafas, ¿no? No. Pues imagínate. Sí, a los que llevamos gafas y se nos empaña todo y es que es imposible ver a alguien. Claro, y es que encima las llevo más graduadas.
O sea, porque... Ya, pero eso ya no es culpa de una pandemia, Nacho. Bueno, pero tengo un problema a la hora de reconocer. No, desde luego que tienes un problema y conduciendo más. Que luego, claro, haces trompos en rotondas, lo cuentas aquí de por qué será esto. A ver, al conducir no hay problema. Solo que veo los carteles un poquito más tarde. Pero ya está. Vale. Bueno. Pero el psicotécnico lo mismo no lo pasabas. Ya lo pasé. Así que... ¿Tú conduces? No, qué va. ¿Y no te lo has pensado? ¿No lo has...? Sí, o sea, muchos años era como debería, tal, y mi padre siempre insiste como que debería sacármelo, pero es que como vivía en Barcelona y también ahora en Madrid, pues no... Ah, que vivías en Barcelona, es verdad. Como que no tiene mucho sentido. O sea, Ya, para estás mí en el va centro. ahora. En plan, lo voy a usar 2 veces al año para irme a la playa cuando esté en Asturias. Claro. Es que ya no, pues yo qué sé. No, Es que vivir en el centro es lo que... O sea, ¿para qué? ya no. Vi el metro y ya está. Pues sí. Pues sí, es que además eso, yo entro a los sitios con las gafas empañadas y con la mascarilla y eso, y claro, yo ya es que lo tengo, o sea, estoy acostumbrado a no ver y tener las gafas empañadas y yo estoy tan tranquilo. Pero de repente una recepcionista o quien sea me dice, tienes las gafas empañadas. Y yo, vale, gracias. No me y ya digas. me las tengo que quitar y decir, sí, cuéntame, claro, y es como... ¿Por qué? Pero es que no me ha pasado solo una vez, ¿eh? Me lo han dicho como, oye, tienes las gafas empañadas, ya. Pues a mí no me han dicho eso nunca. No. Pues es que, no sé, me verán cara de... Bueno, también es que como yo, como no veo a la otra persona, no sé si es que... Pero tampoco la oyes. Claro. A lo mejor es que estaba así y yo... Se te nublan los sentidos. Hablábamos antes de María Carey. ¿Colaborarías con María Carey? Sí, hombre, igual me iría bastante bien. Estaría Pero, chulo. bueno, pero esto esperemos que no lo escuche, porque entonces si lo escucha va a ver que es un interés meramente comercial. Bueno, cortamos eso y decimos, me encantaría. Me muero. Una chica majísima. La mejor. Lo es. Realmente lo es. Bueno, Hombre, yo, sí, en bueno, algunos yo que la aspectos conozco. Más colaboraciones. Yo he visto por ahí sí. que te molaría hacer con la Zoe. Estaría bastante chulo. Y es que Nacho es fan de la Zoe. Es que como para no. Un poquito, sí. A mí me gusta la Zoe, pero es que Nacho se sabe frases de la Zoe. ¿Tienes alguna pensada para...? La que siempre digo. ¿Cuál es? Que yo soy una puta, pero soy tu puta. Ay, qué bonito. Es que es muy bonito. Sí. Es muy bonito. A mí, es Aunque que, ahora estaba pensando en de qué canción era. La verdad que no me acuerdo. Yo tampoco. ¿Cómo se llama la última? ¿Qué sacó? Yo qué sé. Hace... La última es... Bueno, la última fue otra también. ¿Cómo se llamaba? Era como literalmente una... ¿Nada? ¿Se llamaba? No. Algo Bueno. así como muy sencillo. Una palabra era. Sí. No me acuerdo cuál. Bueno, no me acuerdo. O sea, la escucho, pero no me acuerdo. Bueno. Sin más. ¿Querías aportar algo más? Ya está. Vale. Oye, ¿quieres una chocolatina? Vale, sí. Bueno, pero como no me No la... sabía si lo ibas a aceptar. Mira, la No me dejo la- en terreno neutral. Es que comérmela ahora mismo como que... no Ah, puedo- como quieras, ¿eh? ¿Me lo puedo comer después? Como tú quieras. ¿Quieres una Nacho? Sí, claro. Ahora sí que me la da. Muchas gracias. ¿Quieres una, Diego? No. ¿Quieres una...? ¡Ay! Una pegatina. Vale, sí. Eso sí que... ¿Dónde te la pongo? ¿En la mano? ¿Te la quieres poner tú? Hombre, ya que está, pues me la pongo en la cara, ¿no? Donde tú quieras. Bueno, A coge ver. si quieres. Coge. Vale. Me pongo yo esta también aquí. ¿Quieres tú una pegatina? Claro, vale. Ya está, Me gusta que a hay todo le digas vale. como hay algún reflejo. ¿quieres- como aquí tiene sentido, Ah, ¿no? que no me la das. Ah, vale. te estás viendo ahí. Eso Bueno, nunca a ver, no me nadie estoy- lo ha no estoy hecho, viendo ¿eh? mucho. Ni yo mismo lo había hecho. No sabía que me podía ver ahí. Toma. ¿No te lo vas a poner? Espera, En no. la frente, claro. Ah, vale. ¡Qué cute! Yo tengo dos. Están más o menos simétricas. A ver. La mía no. Creo que sí, bastante. No lo sé. Tú una en el centro. Claro. Me gusta. Cada uno vamos... O sea, tú en el centro, en el medio. Yo dos simétricas y tú una en un ladito. Está perfecto. Si te sigo proponiendo cosas, ¿vas a decir a todo que sí? A ver, depende. ¿Algo se te ocurre algo, Nacho? ¿Proposiciones? Sí, yo qué sé. ¿Quieres hacer una voltereta? Es que no hay mucho sitio. Pero la harías, si lo hubiese. Sí. A ver, Te lo hacemos intentaría. sitio, espera. No. ¿Sabes hacer volteretas? ¿Voltereta que en plan en el suelo o Sí, saltando? ¿no? Bueno, sí. Bueno, no, ¿qué Ah, dices? vale, Saltando. Ahora, Bueno, hay gente que eres sí. acróbata aquí. Uf, no. ojalá.
Pero no, yo, pero no. Yo de momento no. Pero el suelo sí que pino, puedo. ¿lo controlas? Pues hace un montón que no lo hago, antes sí. Me acuerdo de De hablar... verdad que no lo pudieses hacer. Haber hablado hace no tanto de que yo no sé si me acuerdo de cómo hacer como... ¿Cómo se llamaba lo de...? No dar la vuelta, no el pino puente, sino lo de lateral. Ah, la voltereta lateral. ¿Se llama así? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no tiene otro nombre. Es que me estoy acordando... En español no me acuerdo ahora, pero... Estás haciendo esta cosa de... No, ay, no me acuerdo en español. es que... Ahora, o que lo sabes en catalán. No. Ah, vale. Entonces... En inglés. Ah, ¿y en catalán? No, en catalán no. ¿Pero cuánto O sea, tiempo yo llevas soy- aquí? O sea, yo soy de Asturias, pero lo que pasa es que mis pero padres son de vale, Inglaterra. digo lo por mismo. eso. ¿Cómo? Sí, por eso me llamo Steven. Pensaba completamente que era artístico. No, que va, me llamo Steven, de verdad. Please, no, Mentira. pero Steven Claro, sí. Si si no no dejas de mentir y dices tu nombre de verdad. Mi nombre real es como Esteban, por favor. Me encantaría, me encantaría. Hostia, Pues sería bueno. te prometo que pensaba que era artístico. No. Como no había leído en ningún lado que fueses de familia al menos inglesa. o- No, pues sí, por eso. O sea, te imaginas como que clase de prepotente y en plan de... Es que no me acuerdo en español. Sí, en inglés. Si no fuese inglés, o sea, sería horrible. Pero eso es pegaría algo que una hace hostia. mucha gente, de alguien que ve muchas series. A mí me ha pasado de ver muchas series en inglés y cosas. Ay, ¿cómo se decía esto en inglés? No, en español. Joder, no soy tan O sea, insoportable. sí que... Vale. Entonces, ¿cómo es en inglés? Cartwheel. Ah, vale. Pero es que en español... Joder, no me acuerdo. Pero eso Bueno, creo que nosotros podría lo llamamos hacerlo. voltereta lateral. Pues la voltereta lateral Ay, creo yo que hice podría. una hace poco, ¿no? Es que te lo prometo, no fue con Oren en casa de... En casa de Que Sofi. Si tú la hiciste también, bueno, la hizo Marcelo, la hizo Oren y la hice yo, ¿no? ¿Pero dónde? En casa de Sofi. No me acuerdo. El día de la piscina, sí, yo creo que sí. Bueno, Ah, un día, Sí, cuando sí. tengamos más medios, quedamos y hacemos volteretas laterales. Vale, me parece. ¿Parkour haces? No. No, de pequeño lo Yo qué sé. intenté. ¿Algún deporte? ¿Algún otro deporte? Tenis es el único que sigo jugando a veces. Ah, sí. el tenis. Fíjate, lo he relacionado con confeti de odio el videoclip que tenía. Es que literalmente con Lucas y con Alicia estábamos hablando, llevábamos como desde el verano diciendo tenemos que quedar para jugar al tenis y nunca llegamos a quedar. Bueno, ¿En ellos, serio? claro, ellos sí en el vídeo, pero no hemos Sí, quedado pero todavía a tienen como jugar al tenis. raquetas de estas, o sea, el look es Sí, retro. sí. Claro. Pero nosotros queremos quedar un día a jugar al tenis. ¿De verdad? En plan, es que durante el verano, David. como no había muchas cosas que hacer, así entre semana quedábamos a jugar a baloncesto a veces. ¿A baloncesto? Pero, sí. Puedo, algún día. Sí, claro. Lo que pasa es que soy muy bajito, no sé. No, pero eso Y no sé pasa jugar nada. al baloncesto. No hace falta. En plan, Sobre todo, o sea, creo que más que el problema de ser bajito está lo de que no sé jugar. o sea, literalmente era facilísimo y nos juntábamos en plan más que nada por diversión. Y Qué guay. hacer un poco de ejercicio y sentirnos sanos. Compensar el fin de semana. Claro, claro. Entre semana. Está bien eso, está bien. Yo es que no quiero robarle como un tema a otra figura pública, si me puedo considerar así, pero Broncano también juega al tenis. Y claro, si digo que yo también juego al Claro. tenis... No, pero que cuando quiera jugamos al tenis. Vale, me parece bien. A mí no me parece Pero es que divertido. Es que conmigo no quiere. Porque soy malísimo. No, hemos jugado al tenis y yo por mí cuando quiera jugamos más, pero sí que es verdad que a lo mejor... Pero aún así no se trata de que sea... O sea, yo he jugado con gente que no tenía ni idea y me lo he pasado casi mejor que sí. cuando... Es divertido. Claro. por Bueno, yo jugar. a ver, tampoco sé si me lo he pasado mejor porque si lanzas una y no te la devuelve ninguna, es como, a ver. Sí, es verdad que para eso juegas al frontón, quizás. Sí. Sí. ¿Has jugado alguna vez al frontón? Joder, que pregunta más. Sí. Lo siento, ¿eh? Es que Bueno, sí. desde que he hecho saltos en lo que tenía apuntado y demás, pues ya estoy... ¿El frontón has jugado? Sí, alguna vez sí. ¿En serio? Ah, bueno, Sí, ¿quién, pero- siendo asturiano, buah, es que lo estoy... Pero tampoco en plan bien, sino correr con raquetas de tenis en una pared, en un bueno. algún club de ¿Cómo deporte, se pero no llamaba bien. esto que hay en Asturias? Porque yo también he ido alguna vez a Asturias, Sí. pero y tenéis como unos bolos que no Ah, son bolos al uso. la petanca. No. No. No, la petanca es lo de los señores mayores. Bueno, que lo Pero otro- no son pero- bolos, pero no son... pero son como bolos de madera y creo que no es rodando, sino los tiras por el aire y ¡pa! Eso no es la petanca. No, eso es pero hay bolos de verdad. O sea, la petanca solo son pelotas.
Ah, coño, y tiras la pelota y tienes que dejarla más próxima a otra y llegar a un punto. Eso es... No sé muy bien cómo se juega la petanca. Pero los bolos, eso, ¿sabes lo que te digo? Sí, no sé cuál es. No sé cómo se llama. Yo he jugado alguna vez cuando fui a algún pueblillo de por allí. Te juro que se pensaba que se llamaba así, pero igual me estaba olvidando completamente. No sé, sin más. Luego lo miro y te lo digo. Vale. Espera que... Sí, es verdad, Diego. Tienes toda la razón que se llaman bolos asturianos. Sí. No, pero yo creo que nos vale, ¿no? Claro. Sí, igual que voltereta lateral. Si no, luego lo buscamos en lo que sea. Mira, es que no veo. Diego, no vemos. Di algo. Pero pone bolos asturianos. Vale, que lo ha buscado verdad. y es de verdad. Nombre. Joder, pues no sabía. Bolos asturianos, fíjate, ¿eh? Me voy a comer yo esta chocolatina, ¿eh? ¿Crees que va a quedar bien? No. Yo creo que sí. ¿Qué me apetece? Muy bien. ¿Quieres...? Bueno, espera, ahora, bebe. Yo mastico. ¿Puedo...? No voy a hablar con la boca llena. ¿Qué recomendar? Es que no puedo porque se me está haciendo un poco de bola. Es que chocolate con leche esto, ¿eh? Es que no me esperaba que fuese tan denso. Bueno, no, pero está rico, ¿eh? Esto me lo regaló mi madre. Me regaló una cajita con un peluche y un montón de... Qué maja. Sí. ¿Tienes alguna cosa que quieras recomendar de musiquita de otra gente o algo? Pues... a ver... Algún grupete así nuevo. No sé, que no sea chavales o el buen hijo, que creo que ya lo dijiste en otro medio. Sí, que cuando dije lo del buen hijo, no me acuerdo. Lo mismo fue también sí, en algún momento lo he dicho, probablemente. Pero yo lo he visto por ahí y digo, bueno, que diga otra cosa. Bueno, ya hemos dicho bastante con Daniel, la niña de confeti de odio, solotes, no fax, vamos. Pero igual debería recomendar a alguien que no sea como... Vale, que no sea de la escena. Alguien... Bueno, un chaval que me gusta un montón lo que hace, que se llama... Bueno, creo que se pronuncia como Knuckles o algo así, pero él se escribe como 9 CKLS. Vale. Sí, y, como skater. Bueno. Y tiene cosas chulas, en plan, alguna canción así que me gusta bastante. De Madrid. Vale, o sea, también es... Vale. O sea, no lo conozco en persona ni tal, pero... Sí. Hace cosas chulas. Vale. Muy bien. A escucharlo. ¿Alguna canción o cosa en concreto que quieras que escuchemos? Creo que la que más me gusta que tiene se llamaba como Jun Miyusugi. ¿Cómo? Creo. Jun Miyusugi. Algo así. Vale. Y eso lo voy a apuntar, es lo primero como porque que se me va a olvidar. Lo primero que se me ocurre así. ¿Lo puedes escribir? Sí. Escribo aquí abajo. Sí. Esto luego lo voy a vender, por mucho dinero. Tu escritura. Mucho dinero que se 50 céntimos. ¿Pero tú crees que alguien lo compraría? Yo creo que sí. Fíjate que a lo tonto, seguro que si pusieses como merch algo escrito por ti, es que eso le pega tanto a algo que... a un grupo que salga ahora y que de repente empiece a vender, yo qué sé. Hombre, a ver, vender cosas aleatorias sí que sería divertido, pero algo firmado. ¿Te imaginas que esto fuese algo que hiciese todos los programas por saber cómo es la letra de ya no me limitado, limitada, y letra, analizarla y decir, tiene carencias emocionales por aquí? Esta G, esta G, Esto es de cuando... Pues yo creo que es bastante mona. ¿No? Está bien, a mí me gusta. No, esto ya lo estudiaremos, lo llevaré a un estudio de... Tus comentarios serían como muy profesionales sobre la caligrafía y yo, está guapo. ¿Qué más podemos comentar? Es que tengo aquí un montón de cosas, muchísimas cosas. Venga, ¿cantamos otro villancico? Vale. Cantamos otro villancico. Me parece bien. Venga, ¿cuál? ¿Tengo que decir otro yo? Es que yo no quiero decir. Diego, di tú uno. Ya que hoy estás aportando un montón.
El de... Bueno, o sea, ¿es en serio? El de ande, ande, ande. Al final a lo tonto sí que te molaba decirlo. Es que no sé, no lo tenía en la cabeza. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que la noche buena. Sí, creo que estaba fuera de tono, perdón. Así. No, estáis cantándolo vosotros mejor. Pero si esto... O sea, esto es una cosa que yo creo que nunca la he comentado así en algo que haya grabado y que quiero que todo el mundo entienda. Cantar mal casi mola más que cantar bien. Los villancicos, el cumpleaños feliz. Sí. La persona que canta bien el cumpleaños feliz... Sí. Ay, yo me acuerdo de haberlo pensado como... Y perdona, abuelo, porque mi abuelo lo hace. Porque era cantante él de joven Sí. y hace cumpleaños. Es que es como el cumpleaños feliz, todo va bien hasta el te deseamos todos. Si te lo Eso piensas. es algo estudiado, que por lo Como visto hay un te cambio ahí. deseamos, es que Sí. todo el mundo lo hace distinto. Eso yo lo Claro. vi en no sé si fue en un vídeo de Jaime Altozano o similar, Sí. pero que lo comentaba que el cumpleaños feliz tiene como, que es una canción muy fácil para todo el mundo, por eso se canta, pero que por lo visto hay como una cosita que hace que se vaya toda la mierda. Es que me acuerdo de como en el cumple de algún amigo pensarlo en plan, hostia, ¿qué nos pasa? Como todo bien y de repente Si en a teoría la somos mierda. cantantes, porque no pusisteis una base o algo. Hicimos una versión del cumpleaños feliz. Es que claro. Por cierto, lanzaste las versiones con el móvil, ¿no? Me pareció ver. Lo mismo no, me equivoco. No, las es que lo tenías canciones- como ahí en el suelo. No, eso es el pedal de autotune. No, sí, el pedal lo vi. Pero yo... No, el móvil no, porque antes lo hacía, pero el móvil era para mirar en qué tono estaba. O sea, era el y setlist, cambiar básicamente. el este del autotune. Quería haberme Vale, apuntado vale, las vale, cosas vale, en un vale. papel, pero no me dio tiempo, lo hice todo en un Yo móvil. pensaba... Un setlist moderno. Digo, joder, o sea, bien y a la vez un poco así, lanzar las bases con el móvil, porque, o sea, queda chulo, pero luego en realidad va a sonar peor. Sí, y demás, no, es pero como- literalmente las bases estaban todas, las lanzaba el... Bueno, es la base que tengo es como una pista de 20 ¿sí? minutos, todo mezclado, Ah. con efectos y con cosas ahí metidos. Y con transiciones y cosas, Sí. es verdad. Pero no, el móvil Claro, era lo tenías para- apuntado por la tonalidad para ponerla en el Sí, autotune. pero ojalá haberlo hecho en un papel porque había veces que tenía que desbloquear el móvil y tenía como 3 segundos para hacerlo. Y yo, mierda. Oye, y también, joder, que fíjate cómo me voy acordando de las cosas, ¿eh? Esta entrevista está yendo en un orden perfecto. Bueno. Ibas con traje, con la cara pintada y unas orejas de conejo. Sí. ¿Y eso? No sé, en plan... O sea, lo mismo no tiene ninguna explicación. No, en plan, me apetecía Estuvo como guay, maquillar. o sea, estaba guay. Gracias. el outfit, pero... En realidad tenía lo del maquillaje, lo tenía claro. Quería hacer como un maquillaje así con la cara pintada y demás. Y luego quería comprarme algo un poco más de circo, y fui a la Humana como 2 días antes y tal, no encontraba nada. Y pensé, pues mira, me pongo el traje y ya está. Y luego las orejas ya las tenía también y fue como, pues, otro complemento. Y sí, Un literal. poco de nuestro decorado de Navidad, ¿no? Esto que es de un color, bueno, no se va a ver, bueno, así en el plano general, eso que es azul. Voy a poner esto que es Dale, dale. otra vez. Es muy desagradable, Es creo que horrible, no lo voy a volver a usar. Es una tortura china eso. Ha habido un momento que me hacía gracia, ahora me parece solo desagradable. Pero es que es mono. Es mono. Me gusta su traje, de hecho. Se lo copió Sí. para la próxima. ¿Tú crees que te vale? Sí. Pero a lo mejor puedes, te lo dejo si quieres y vas a un... Que me hagan un patrón. A Selena, que A te lo Selena. Oye, quiero esto. Meto una mascarilla con ello. Sí, bueno. Vamos a ir despidiendo. Y no porque hay un montón de cosas más y porque esta entrevista ha ido en un orden perfecto. Ha sido maravilloso. Sí. Recordar que este es solo uno de los especiales de muchos más que quedan de Navidad. ¿Quieres decir, bueno, qué es la cosa más navideña que has hecho tú en tu vida? Uf, no tengo ni idea. Algo En que... plan, Ir a cantar el aguinaldo, ¿lo has cantado alguna vez? No, es que no he hecho nada muy así. En plan, en el colegio hacíamos como típicas cosas navideñas, pues que no se me ocurre nada muy allá.
¿Lo celebráis? ¿Os celebra la Navidad? Sí, no, es que normalmente voy a casa de mi familia. ¿Vas a ir? A Irlanda, pero este año no. O sea, este año voy Es que a casa de mis padres que viven en Asturias y ya está. Bueno. Pero la intención era ir y mi padre diciendo, igual puedo ir yo en coche, vosotros vais en avión, y igual no nos registran, no miran, tal. Era como, no, vamos a pasar de ilegalidades, vámonos. Y ya está. Bueno, cosa más navideña, vamos a intentar pensarlo. Es que... Con trineo, por la nieve. Ah, hombre, sí, eso sí, un montón. ¿Sí? Eso sí. Hombre, me acuerdo que alguna vez de Navidad en casa de mis abuelos y todo eso, como hacer un muñeco de nieve, porque coincidía que nevaba en Navidad. Sí. Oh, qué chulo. En plan, era rollo película. ¿Sabes? Como que nevaba 2 veces al año, ahora ya es que como que nunca nieva, pero esa vez que nevó justo en Navidad fue como, wow, en plan. Sí, en mi cabeza como que era algo que iba a pasar siempre y mis padres diciendo, coño, qué casualidad. Por favor, no sé a quién hay que pedírselo, pero que nieve. Al capitalismo hay que pedírselo. No he entendido eso, pero vale. Yo creo que sí, bueno, creo que lo entendí. No sé si era una coña con la droga. No. Vale, perdón, estoy perdidísimo. Era algo más inocente. Era la nieve de verdad. Ah, sí, era la nieve de verdad. Vale, perdón. Pues sí, que nieve. Acabamos cantando otro villancico. Joder. Vale. Se nos van a agotar, 3 villancicos. Y nos quedan muchos programas. Lo mismo voy a tener que tirar por los de... De María Carey. Sí. o el de Mario. Eso. ¿Cuál? Venga, elige tú uno. La de la Virgen... Es que no me acuerdo... solo me acuerdo de las primeras 2 frases de la de Virgen se está peinando. El de la Virgen pero no me acuerdo de más. Y la de Yolanda, ya sé. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué estás cantando? No tengo ni idea de qué villancico es eso. No sé si... A ver, hay una parte del villancico que es Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Espera, ¿Holanda o Yolanda? Vale, vamos a abrir este melón. El de Yolanda. No, es que esto es muy fuerte. Mi madre se llama Yolanda. Sí. Yo de pequeño toda la vida lo cantaba como Yolanda, ya se ve, porque me cuadraba más. Pero una vez crecí, me enseñaron o aprendí, o alguien me dijo, no, que no es Yolanda, que es Holanda. Y por lo visto es Holanda. Y yo toda la vida he cantado Yolanda. A ver, sigo sin saber qué villancico es. Y ahora he encontrado otra persona que dice Yolanda. Ah, ¿o no la conocías? No la conocía. Vale, que pensaba que había encontrado a alguien que también decía Yolanda. No, es que no lo sé y por eso lo he escuchado por primera vez ahora y es como, ¿Yolanda? ¿Quién? Vale, pues si no el de ya vienen los Reyes Magos. Ya vienen los Reyes Magos. No, ¿este tampoco? Caminito de Belén. ¡Ah, es esta! Yole, Yolanda. Vale, no tengo ni idea. Holanda, ya se ve, ya se ve. Bueno, yo solo me sé lo primero que has dicho. Porque estaban en Holanda. Ya vienen los Reyes Magos. Lo de Holanda creo que es que yo no me sé la Biblia. A ver, pero Holanda está bastante lejos de Belén, ¿no? Yo no me he estudiado la Biblia. No sé, creo que tiene un sentido. Es que estoy intentando como pensar ¿quién la está cantando, desde dónde vienen y a dónde van. Porque no me olvida el final del programa, vamos a analizar de dónde vienen y a dónde van. Es que quiero decir, si Holanda está aquí y es que no sé quién, es que es complicadísimo. Si soy sincero, no sé dónde está Belén. Está en... No existe. Estará cerca de Jerusalén. Sí, por ahí, claro. Y Holanda también. Está cerquísima. Claro. Pues a lo mejor es de donde salen, yo qué sé, no sé. O pasan por allí porque hay un bar que les gusta mucho. ¿Pero quién pasa por ahí? Los Reyes Magos. Pero vaya rodeo. ¿No? Steven, no me vaciles, por favor. No, estoy intentando acabar este programa. Vale, me callo. La verdad es que no tiene ningún sentido, pero la canción sé que es así. Vale. Y si no, pues es Yolanda. Te creo. Vale. ¿Cantamos otro? ¿O? Sí. Por favor. Vale, ¿cuál? Tú habías dicho cuál. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro
Y el peine de plata fina. Espera, eso es lo de pero mira cómo... Sí, es verdad. Pues mira, es el mismo. Al menos tenéis más villancicos. Hemos cerrado el círculo, ¿eh? Mira, si alguien no sabe qué regalarme por mi cumpleaños o por Papá Noel o los Reyes Magos, por favor que me regaláis un recopilatorio de villancicos para que me los pueda aprender para el próximo año, porque solo nos sabemos 3 y uno de ellos al parecer me lo he inventado. Gracias, esto ha sido Amor de Ordenador. Steven, please, al final me das. Gracias. ¿Quieres promocionar algo? ¿Quieres decir algo? No, simplemente que escuche mi música si quieren y ya está. Vale, genial. Y gracias. Chao. Suscribirse y esas cosas. Hasta luego. Chao.